al corazón de nuestra Madre Santísima y nos sumergimos, como siempre, en ese corazón purísimo, y desde ese corazón nos abrazamos del corazón de Jesús. Y allí ese corazón de Jesús sea el que nos vaya hablando a través de la presencia del Espíritu Santo, de la inundación del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestra sensibilidad, y que hoy realmente podamos no solamente conocer, sino amarla a la palabra, amarla a Jesús. Muy bien, entonces no sé si Carmen, yo creo que voy a entrar yo con las diapositivas. Está por acá la hermana Eva del Rocío, Marti, Ricardito. Bien, bueno, los que voy alcanzando a ver, porque ya no puedo ver ni siquiera los que dan like, así que yo les rogaría a los hermanos del Face, para tener una mayor cercanía, que vayan poniendo sus saludos, sus comentarios, y también les voy a pedir que lo que les vaya resonando, es decir, lo que les vaya llamando la atención, aunque sean una palabra o una frase, lo escriban. Eso va a ayudar muchísimo para esta interacción. Entonces, no necesariamente tengan que esperar alguna intervención, y sin embargo, pues ya estamos interactuando. Así que prendan sus videos, prendan sus videos. Dice la hermana Eva del Rocío Álvarez que no puede entrar todavía por el Zoom. No sé si alguien le escribe por Facebook. A las personas que están por Facebook, quieren entrar por Zoom, que les escriban de pronto, Carmen, tu teléfono o las indicaciones por Face, para que puedan tener esas indicaciones y puedan entrar. Dios quiera que lo logren, si no, pues ya tenemos la posibilidad del Face. No se preocupen, parte de la primera clase introductoria no solamente es la introducción, parte 1 de la Biblia, sino realmente esto, ¿no? Esta cercanía, resolver inquietudes, esto poder realmente estar cercanos todos. Bueno. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes de tu Santo Espíritu con todos tus 7 dones, especialmente el de la caridad, para poder saborear tu palabra, vivirla, el de la sabiduría, para que todo lo que hoy vayamos a escuchar se nos haga vida, a más allá de entendimiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Todos juntos, como hijos de Dios, vamos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Qué bien, se están ingresando mucho más en el Face. Bienvenida Silvana, Claire, Marixa. Muy bien, ya me alegra. Mati, Daniela, Iturralde, muy bien, ya me alegra. Yo sé, pongan también de dónde se están conectando, si se están conectando de Guayaquil, de qué otra parte de la provincia, de qué otras ciudades del país, que sé que hay otras personas que están en otras partes del país, y si están de otro país, pues también, ya nos alegraría ese acercamiento. Bueno, muy bien, introducción a la Biblia católica, y está de nombre la Biblia católica porque en realidad no se trata de empezar aquí con un tema de exclusión, ¿no? Pero sí es importante saber que la Biblia que nosotros ahora vayamos a utilizar, mis queridos hermanos, sea una Biblia católica. ¿Por qué? Porque sí que hay diferencias. Sí que hay diferencias. En la Biblia católica hay 73 libros. En la Biblia evangélica le faltan 7 libros. En la Testigo de Jehová, pues hay como 350 cambios.
los mormones utilizan una Biblia mezclada junto al libro del Mormón. Entonces va a ser muy, pero muy importante que realmente nosotros tengamos nuestra Biblia católica. Entonces, teniendo esas distinciones. Por otro lado, dentro de todas las Biblias, es cierto que la que mayormente suelen tener accesibilidad a todos, sobre todo los niños para la catequesis, es la Biblia latinoamericana. Y es bella, tiene diferentes alternativas, como por ejemplo letra grande, tiene algo fabuloso que tiene anexos, que tiene confrontaciones con otras citas bíblicas y explicación también de la palabra. Sin embargo, para los estudios de Biblia se recomienda un poquito más la Biblia de Jerusalén y la Navarra, puesto que en la traducción ha sido pues más exacta. Y por lo tanto, para no perdernos, pues lo mejor sería que a lo menos si no han comprado Biblia o si tienen entre las que tienen la Jerusalén o tienen la Navarra, pues para estudio, pues agarren esta. Y si no tienen otra, pues ¿qué se puede hacer? Sino que la que tienen. Y cuando tengan la posibilidad de comprarse una Biblia, que creo que no cuesta más de $10 o $12, pues elijan pues estas que se les sugiere. Entonces, por eso se ha titulado la introducción a la Biblia católica, un poco para hacer esa distinción. Muy bien, así que la palabra de Dios tiene poder y la semana anterior nosotros hicimos como una especie de quiz y la ganó una de las niñas que se estaba conectando. La verdad es que les dio pero palo a todas las personas conectadas en ese momento. Y bueno, y preguntamos como por ejemplo, eh, ¿dónde encontramos mucho más detallada la infancia de Jesús? Y preguntas como ellas, y sin embargo fueron respondiendo con mucha prontitud. Así que fue bello, fue bello. Y bueno, para muchos habrán pensado, caramba, cuánto me falta. Pero bueno, lo importante aquí no es cuánto me falta, sino cuánto quiero conocerle a Jesús a través de la palabra. No olviden que este estudio de Biblia, sigo saludando, Magda Arias, Edith, Ivonne de Lourdes, Esther Coronel, Olito Ochoa. Esta es la que acabé, Giovanni Matos. Están más de 30 personas conectadas en el Face y no todas las voy a poder saludar porque si no ponen los nombres, no se queda, no entiendo por qué, no se quedan todas las personas y no puedo ver porque muchas personas no ponen el nombre en los comentarios, pero lo que suelen poner es un like, esos emoticones y bueno, yo voy saludando a las personas, pero ahora les agradezco, dado la limitación que no tengo el computador, sino que voy por el dispositivo del celular, de que pongan en los comentarios sus nombres y así estamos más cercanos. Hola Fátima, estás con Noelia, con tu hijita, ¿cierto? Muy bien, ya me alegra. María Fernanda Ibarra, y sé que estás desde Quito. Y bueno, muy bien. Daniela Iturralde está también desde Quito. No sé si otras personas estén de otra parte de la ciudad o del país. Hola, Ivonne, qué alegría, qué alegría. Muy bien. Bueno, entonces entramos directamente a la palabra Biblia. Biblia que viene del prefijo biblos, que es el grupo de libros, pero también hay otra razón, y entre ellos, pues, les estoy citando aquí, para que tengan todos estos significados que se nos va abriendo mucho más el entendimiento. Sin duda, Biblia significa libro santo.
escrito por hombres, bajo la inspiración y dirección de Dios, que eso es muy claro. Y por lo tanto, es importante de que muchas veces podríamos decir, aquí hay dos autores, ¿no? Dos autores, el autor divino que es Dios y el autor humano porque fue el escriba, fue el que recibió por inspiración del Espíritu Santo la, la palabra de Dios. Y esto va a ser muy importante que lo tomemos en cuenta. Mira que dentro de los que escribieron la Biblia aparecen como 40 diferentes autores humanos. Mira que le llaman autores humanos, pero nunca olvidemos que el autor es Dios mismo. Pero quédense con eso porque va a ser muy importante para el siguiente contenido que hoy mismo lo vamos a topar. Pero antes de seguir hablando de los autores, eh, la Biblia es una palabra griega que significa libros, como le habíamos dicho. Proviene de una ciudad llamada Biblias, donde se fabricaba el papiro para hacer libros. Bueno, así que ese es otro un poco del significado, pero el más común y el más claro es de que realmente viene del prefijo biblos, que es conjunto de libros. Y para esto, pues, va a trabajarse con canon, que canon es selección. Hay un primer canon, un segundo canon, es decir, una segunda selección. Una primera, una segunda, pero no vamos a topar eso ahora. No olviden los hospedadores hacer el favor de inmediatamente admitir a las personas y también les ruego que para las personas que están entrando a los links, a Zoom o al Face, no olviden de entrar a los grupos respectivos según su estado de vida, según su edad. No se preocupen, si de pronto tienen duda, como alguien me dijo, mira, tengo 28 años y soy soltera, ¿en dónde me pongo? ¿En los jóvenes o en las solteras? Donde tú consideres, no te preocupes, después los coordinadores los ubicarán bien de acuerdo a los subgrupos porque van a haber talleres y de estos talleres van a salir no solamente una temática de estudio, de acercamientos para que disolver dudas, sino que le pedimos al Espíritu Santo tener una misión cibernética. Así que bienvenidos chicos, sé que hay niños, jóvenes, por eso es que para poderlos ver necesito verles las caras y por lo tanto prender los videos, al menos los que están en el Zoom. Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene la palabra Biblia? Prefijo biblos y biblos es el conjunto de libros. Muy bien. ¿Cuántos autores más o menos se pueden identificar? Y ayúdenme, ¿no? Poniendo en el chat, haciendo esa resonancia, esa respuesta. ¿Cuántos autores más o menos se pueden identificar? 40. 40. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno, se están conectando también de Machala. Muy bien, ya me alegra. Bueno, ¿y en qué periodo de tiempo, ahí está la polla, en qué periodo de tiempo aproximadamente se escribió estos libros? En 1500 años. Y estos autores fueron reyes, pescadores, sacerdotes, oficiales gubernamentales, granjeros, pastores, doctores, en fin. Y esta diversidad converge en una increíble unidad con temas comunes entrelazados a través de toda ella. La unidad de la Biblia es debida al hecho de que finalmente tiene un autor. ¿Quién es? Dios mismo. Dios. Y esta unidad de la Biblia, es algo maravilloso. E inclusive una de las interpretaciones, eso lo vamos a ver casi al final, de pronto no lo alcanzamos ahora, pero sí en la segunda parte de la introducción de la Biblia, pero quiero adelantarme un poco de esto. Una de las formas para saber que se está interpretando bien la palabra es de que a pesar de que hay un libro del Antiguo Testamento a un libro del Nuevo Testamento, no se contradicen, no se contradicen.
Pero muchas veces vamos a creer que se contradice porque no lo entendemos o porque no entendemos en qué género literario está escrito. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo se escribió la Biblia? Primero, antes de ser escrita fue por enseñanza oral, que eso sería fabuloso, fabuloso que se dé ahora, que si es bien cierto que tenemos la palabra escrita, pero mira lo hermoso de esta enseñanza oral y mira qué lindo la cantidad de niños y de jóvenes que están inscritos al estudio de Biblia. Me alegra muchísimo. ¿Por qué? Porque eso significa de que hubo una enseñanza oral. Yo me acuerdo que una vez estuvimos dando en una pastoral estudio de Biblia para niños. Y es verdad que yo ahora pedí un estudio, o mejor dicho, los niños que sean niños de edad que puedan leer. Eso es lo que pedí. ¿Qué edad son los que pueden leer ahora? Según los grados. A partir de los 6, 7 años. Antes no. Y escribir. Más o menos al mismo 6, 7 años, porque antes todavía, ahorita no. Bueno. No les enseñan antes, cambió la metodología. Muy bien. Sigo saludando, bienvenida Liliana, Karina Calderón. Hay un buen grupo de personas en el Face y en el Zoom. Y bueno, y lo ideal sería que hoy se esté viviendo esto. Qué bonito que es, niños. Nosotros teníamos en esa pastoral, en estudio de Biblia para niños de 4, 5 años. Y esos niños, obviamente se los manejaba con imágenes, y esos niños conocían en muchos de los casos algo de la palabra de Dios. ¿Y quién se los había enseñado? De una manera oral, porque no sabían leer, mucho menos escribir. ¿Quién se los había enseñado? Los padres. Eso es como se fue aprendiendo la Biblia por muchísimos años de manera oral, Más tarde vinieron los códices, que son códices manuscritos. En este caso, códices bíblicos que muy antiguos, que contienen textos de la Biblia. Y más tarde estos autores sagrados la escribieron en cueros de res. ¿Qué tal? En cueros de res, largas tiras. Y estos cueros de res de grandes tiras se llamaron pergaminos. ¿Cómo se llamaron? Pergaminos. Eso. Pergaminos. Y se enrollaban en 2 cilindros de madera y cada rollo era un libro. Y se escribían de paso con plumas de ave untadas en tinta. También se escribieron las antiguas Biblias en papiros, pero ya los papiros ya eran láminas secadas de una planta egipcia llamada papiro. Y bueno, ¿y en qué idioma se escribió la Biblia? Son en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Muy bien. ¿Y en qué géneros literarios se escribió la Biblia? Y ahí es cuando les dije, no olviden de que cuando hablemos de autores, no se olviden de que hay una autoría sagrada que es Dios y Dios moviendo los corazones, y hay una autoría humana que son los hombres. Y es donde vienen los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son las diferentes formas de escribir que tienen los autores, dependiendo de la situación o de la imagen o del mensaje que van a dar. Y yo quiero que aquí nosotros nos detengamos un poquito. Tiene que ver mucho con la esencia del autor, porque Santo Tomás de Aquino dice que el Señor no subestima la naturaleza que él mismo dio al hombre. Así que no se la pasa por alto, sino que la hace medio, la utiliza.
la utiliza. Y en este caso, vieron la cantidad de autores y diferentes, ¿no? Desde pescadores hasta doctores, etcétera. Así que cada quien tenía una esencia de personalidad, de temperamento, yo diría de conocimiento, me atrevo a decirlo, porque en realidad aquí el conocimiento era más bien infuso. ¿Qué significa infuso? Que no es tanto lo que tú conozcas, sino lo que el Espíritu Santo te puede infundir. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena, ella no sabía ni leer ni escribir y sin embargo fue una de las doctoras de la iglesia y ha escrito unos cuantos libros, entre los más hermosos el Coloquio con el Padre, y allí hay una teología profunda, tremenda, y sin embargo no sabía ni leer ni escribir y nunca estudió teología. Bueno, no lo escribió, me preguntan por acá cómo lo escribió. Obviamente tenía para estos casos secretarios o secretarias. A estas grandes santas, pues obviamente les da también como a San Pablo, también tenía sus secretarios, en fin, también los santos. Y en este caso, pues estos escribas, estos autores, escribas es el que escribe, estos autores, que no siempre es el que escribe, porque puede ser el autor, es decir, el que recibe la sabiduría infusa, la dirección infusa, pero son otros los escribanos. Pero bueno, aquí lo importante es lo que transmite el autor, el que recibe esa transmisión de la sabiduría. Y entonces, estos autores, aparte de tener su esencia, su personalidad, su temperamento, su forma de expresar, que el Señor no la invade, no la resta. Sin embargo, sí va a poner géneros literarios, no por utilizar gramática, sino porque a la hora de transmitir el mensaje, el Señor muchas veces lo va a transmitir de diferentes maneras según el objetivo que quiere. Entonces, uno de los géneros literarios más conocidos, por ejemplo, yo aquí no les voy a poner uno que es un género literario muy antiguo, muy antiguo. Sin embargo, no se los he puesto aquí porque no es tan conocido. Pueden haber géneros literarios inclusive dentro de lo que está fuera de la parte del estudio de Biblia. Eso yo no los voy a topar. Sin embargo, hay muchos que se parecen con los que nosotros podamos utilizarlos. Pero, por ejemplo, el que es bíblico y sin embargo no lo estamos utilizando ahora porque no es el más conocido, no son los más conocidos, es por ejemplo el género literario yavista, que es el que de manera principal, que de manera principal se escribió el Génesis, sobre todo el Génesis del 1 al 11, del Génesis sobre todo de la parte de la creación. Es decir, que no te hagas problemas, en otras palabras, no te hagas problemas. Aquí lo más importante es de que todo lo hizo Yahvé, listo. Todo el resto, si estaba, hay muchas teologías que dicen, caramba, pues Adán y Eva existió, un hombre, una mujer, y de ahí se multiplicaron. Hay otros que hablan de Adán y Eva como una humanidad, ¿no? Hay partes dentro del Génesis, en los primeros capítulos, que inclusive hablan de géneros literarios mitológicos. Es decir, esto es un mito, ¿no? Esto no es precisamente real, o en otras palabras, simbólico. Y sin embargo, a la larga, aquí lo más importante es, en realidad, que todo ello se une en un género literario, que es el más hermoso, ya vista. Sin duda, esto fue por Dios.
esto es hecho por Dios, la creación es por Dios, luego no se contradice la palabra de Dios con la ciencia, luego se puede creer en la evolución, pero una evolución infusa, dirigida por Dios. No tenemos ningún problema con ciertas teorías de la evolución. Y bueno, entonces aquí lo más importante, no te hagas problemas, no te hagas problemas. Aquí lo más importante es que Dios fue el que lo creó. Dios creó el hombre y la mujer y Dios creó la humanidad, Dios creó el cielo y la tierra, Dios creó el universo, Dios lo creó. Y eso va a ser lo más importante. Así que los géneros literarios te van a ayudar mucho a que puedas entender qué es lo más importante y no quedarte eh, en las aristas que lo que te van a hacer es tropezar y que tener confrontaciones innecesarias, o poner tu corazón y tus esfuerzos para entender cosas que realmente no es lo más importante. Pero luego hay cosas que son vitales y en esas sí no podemos negociar. Y para ello precisamente es importante los géneros literarios para poder saber realmente qué es lo que yo debo de salvar aquí. Así que veamos, histórico, uno de los primeros géneros literarios. Y a mí me gustaría que me ayuden aquí a leer, si son niños, no importa, me gustaría que me ayuden a leer, pero que lean bien, ¿no? Y los adultos lo mismo. Así vamos haciendo sabrosa, interactuando. Señorita, disculpe, Sí, la familia Rivas quiere entrar. Yo no la veo aquí. quiere entrar, pero No puede. Por Zoom. no puede entrar por Zoom. Que me escriban del chat de intercesión, dígale. Del chat, de los links. Y de cualquier chat que me escriban. Tomen en cuenta los coordinadores, quién está teniendo dificultad y por favor comuníquense con Carmen, así no tenemos limitaciones y puedan entrar todos, que es lo que me importa mucho. Realmente, si hoy no alcanzamos a completar el objetivo de la cantidad de contenido, más me importa que realmente todos tengan la cercanía y por lo tanto, pues bueno, ya tenemos las otras clases para ir respondiendo a las necesidades. Muy bien, pero yo creía que me ibas a decir que ibas a leer. Históricos. Si gusta, muy yo leo. presente. A ver, pero cuando lleguemos al ejemplo, el ejemplo, es decir, la cita bíblica. Vamos a ver. Entonces, género literario, váyanse apuntando. Yo les voy a pasar, por eso va a ser importante que estén todos en los chats para que pueda pasar estas diapositivas y tengan este material de estudio. Entonces, género literario histórico, muy presente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esto va a ser importante, ¿eh? Va a ser importantísimo. No solamente un género literario vamos a verlo como el yavista, que está más desarrollado pues en la primera parte del Génesis, sobre todo. Por lo general, los géneros literarios no solamente lo encontramos en un libro o solamente en el Antiguo Testamento o solamente en el Nuevo Testamento. Lo podemos encontrar en los dos. Los proféticos, lo mismo, etc. Luego, aún lo apocalíptico. Muy presente en el Antiguo y Nuevo Testamento. Narra hechos importantes de la historia, del pueblo de Israel, de personajes importantes a nivel religioso, Moisés, David, Jesús. Entonces, historia, como su palabra mismo lo dice, eso, son hechos, son hechos. Va a diferir mucho cuando yo hablo de un símbolo. A ver, esto es hecho, esto pasó. Esto no es figurado, esto pasó. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Aquel día él había dicho, el que quiera derrotar a los jebuseos, que se meta por el canal. En cuanto a los ciegos y a los inválidos,
David siente aversión por ellos, por eso se dice el ciego y el lisiado no entrarán en la casa. En este caso está narrando una historia, pero también puede ser que en un texto puedan entrar más de un género literario. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Luego construyó la ciudad en derredor, desde el terraplén hacia el interior. Así David se iba engrandeciendo cada vez más y el Señor, el Dios de los ejércitos, estaba con él. Entonces, para quien quiera apuntarse, esto está en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo del 7 a 10. Aunque más adelante está de qué manera identificar los capítulos y los versículos, me adelanto. El nombre del libro, que puede estar abreviado, como en este caso SM, Samuel, y pueden ser dado en diferentes partes. En este caso es la 2 de Samuel. Siempre el primer número que por lo general en la Biblia, a ver si la encuentran, 2 de Samuel está en el Antiguo Testamento, búsquenla por favor, está en el Antiguo Testamento, y el número grandote, ese es el capítulo. Y los números pequeñitos son los versículos. Y por lo tanto, un capítulo puede tener varios versículos. Un versículo no puede tener varios capítulos, más un capítulo sí puede tener varios versículos. Entonces, en este caso, estamos hablando del capítulo 5 y del versículo del 7 al 10. Muy bien. Otro ejemplo de un género literario histórico es el de Primera de Reyes. Mira, que también está aquí. Reyes también tiene más de un libro, Primera y Segunda de Reyes. Capítulo 8. Aquí se han unido los versículos 1, 2. Ahí hay una errata, ¿no? Bueno. Salomón, ahí sí me ayudas, por favor. Me ayudas, por favor, 1 para adelante. ¿Me ayudas, por favor, Sara, a leer el que está en la pantalla, por favor? Salomón, rey de Israel, al dedicar el templo para la adoración, se puso junto al altar en presencia de toda la asamblea y levantando las manos al cielo, elevó una oración de dedicación e intercesión por el pueblo. Muy bien. Entonces, eso es histórico. Histórico. Eso creo que es más fácil. Otro género literario para avanzar es el épico o legendario. Y este cuenta historias de héroes, ensalzando sus cualidades y exagerando sus hazañas, que de pronto podemos encontrar allí un poco de simbolismo, pero más que todo es una retórica para que nos quedemos y nos centremos en lo más importante. Ahí está entonces Jueces 15 del 19 al 20. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Si no lo sigo yo, entonces Dios partió el hueco de la roca que hay en Lejí y brotó el agua. Sansón bebió, se sintió reanimado y revivió. Por eso la fuente que todavía hoy está en Lejí recibió el nombre de Enacoré, que significa fuente del que invoca. Sansón juzgó a Israel en tiempos de los filisteos por espacio de 20 años.
Bueno, es muy conocida la historia de Sansón y de Dalila. Es muy conocida la historia de Sansón cuando, después de haber perdido el cabello, que estaba representando, no diría la fuerza, sino la obediencia. Por la obediencia es que realmente perdió las fuerzas, pero estaba en su larga cabellera manifestada la fuerza. Entonces, ven que de pronto ensalzan cualidades y manifiesta aquí el autor de que exagerando sus hazañas, posiblemente no exagerando yéndonos de la realidad, sino es una forma de traducir una retórica, ¿no? La retórica es un ensalzamiento del lenguaje, un ensalzamiento del lenguaje para que pueda realmente tener mayor impresión, pero sobre todo quedarnos en lo que verdaderamente importa, que es la interpretación. Que en este caso, como les dije, ¿no? Caramba, pareciera que la cualidad no, es el cabello, sin embargo, hay que interpretarlo. Realmente el cabello sería un amuleto si es que realmente diera la fuerza. Aquí la fuerza la dio la obediencia. Y obviamente la desobediencia es lo que le hizo quitar la fuerza. ¿Mm? Seguimos en los principales géneros literarios. Voy a terminar con este. ¿Desde qué hora hasta qué hora tenemos nosotros las clases? 8:30 hasta 9:45, según mando. Hasta las 9:45. Sí. Correcto. Ya. Tomen en cuenta que tenemos muy poco tiempo y por lo tanto la próxima semana vamos a estar desde, a lo menos para los que recién empiezan, ingresan, para los que recién ingresan al Zoom y van a tener una necesidad de asesoría técnica, yo les recomiendo de que estén realmente desde las 8:15 que está abierta la sala, porque empezamos 8:30. Desde las 8 la voy a abrir. Desde las 8 está abierta la sala para poder responder a estas inquietudes y por lo tanto, pues con mucha hermandad, empezar todos de manera puntual y no restarle allá el poco tiempo que tenemos. Ni siquiera son 2 horas. Mitológico pretende dar una respuesta a las grandes preguntas de la humanidad. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el origen del universo? Lo importante no es la historia en sí, sino el mensaje que quiere transmitir. Aquí el gran ejemplo es Génesis 3:6, que yo les había hablado al inicio, que aunque no estoy citando aquí el género yavista, lo más importante es lo que quiere mencionar aquí. Realmente, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? Que es Dios. ¿De dónde vengo? Dios. Pero veamos, leamos Génesis 3:6 para tener mayor claridad en este género literario que es mitológico. ¿Alguien que me ayude a leer? Yo, hermana. Adelante. Pretende dar una respuesta a la mujer, el ejemplo, desde ejemplo. La mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso de ver y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Se lo dio también a su marido que estaba junto a ella y él también comió. Palabra del Señor. Bien, ustedes verán en la figura que está la culebra y de cabeza está visiblemente lo que nosotros tenemos como impresión de que fuera el demonio. Ustedes ven que de pronto en el árbol hay manzanas. Sin embargo, sí es cierto que eso ha sido una forma de explicarlo. De suyo en la palabra de Dios en ninguna manera habla de qué tipo de fruto es. Y aquí en Génesis 3:6, la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno, realmente no porque era bueno para que coma, sino porque era bueno lo que le dijo el demonio
a través de esta parte simbólica o mitológica de la figura de la serpiente que le dijo, come, porque serás como Dios. Serás como Dios. Hermoso de ver, sin duda, deseable para adquirir sabiduría, porque es eso lo que le presentaba, ¿no? Es lo que le presentaba el demonio, serás como Dios. Así que tomó de su fruto y comió, se lo dio también a su marido, que estaba junto a ella, y él también comió, y desde ahí nos echan a la culpa a las mujeres de todo. Bueno. Ahí estamos viendo el género literario mitológico. Y ahora vemos uno muy conocido en el Antiguo Testamento. Estos que recogen normas o costumbres por las que se regía el pueblo de Israel. La ley es una exigencia de la alianza con Dios, por lo tanto lo vamos a ver más en el Éxodo, Deuteronomio, Levítico, que son los tres libros, los libros que le siguen al Génesis. Sin duda falta aquí el de Números. Está solamente el de Éxodo, Deuteronomio, Levítico. Junto al de Números y Génesis, pues es el famoso Pentateuco, o parte del libro de la Torá, que es la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos, ¿no? Legislativo. Así que están recogiendo estas normas o costumbres por las que se regía el pueblo de Israel, la ley, ¿no? Ejemplo, vamos a ver, Éxodo 20 del 12 al 17. A ver, vamos a ver, libro del Éxodo, capítulo 20, que es el número grande, versículos, que es el número pequeñito, del 12 al 17. Muy bien, a ver, venga, ¿quién nos lee? ¿Quién nos lee este ejemplo? Yo, Mariana. Adelante. Alce la voz. Alce la voz, mi amor, que no se escucha mucho. Ok. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su gasto, ni ninguna cosa. Muchas gracias, Mariana. Muy bien, entonces aquí estamos hablando de los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero también hay una cantidad de leyes que se está hablando de que más o menos unas 600 leyes. 600 leyes del pueblo judío, del pueblo de Israel, que realmente al venir el Señor dijo, yo no vengo a abolir ni la ley ni los profetas. Vengo a perfeccionarla, pero desde el amor, ¿no? Desde la caridad. Sin embargo, pues los fariseos, amantes de la ley, promotores de la ley, pues a ellos el Señor les dijo, fariseos hipócritas. Dentro de las leyes estaban comer ciertos animales, unos sí, otros no. Por ejemplo, los animales impuros, entre ellos era el camello y el mosquito. Y entonces le decían, fariseos hipócritas, te cuelas el mosquito, pero te tragas el camello. Es decir, el mosquito no te lo comes, pero es chiquito, pero sin embargo te traigas el camello. Es decir, que realmente pues te permitías en no hacer estas leyes más importantes, que entre lo que él estaba queriendo decir, la más importante es la del amor, la caridad, ¿no? Así que estos 10 mandamientos realmente, y el primero sobre todo, es el que resume todo. Si tú amas, realmente puedes cumplir la ley. Una ley que la haces por amor, no para invadir ni para ponerle
realmente un zagal, un yugo, que no puedes ni siquiera tú cumplirlo, le decía al fariseo, y mucho menos pues para que le puedas infligir al otro que lo cumpla. Y que eso también nos puede pasar a nosotros. Nosotros pues podemos ser muy amantes de la ley y de pronto pues nosotros no lo cumplimos, pero eso sí queremos que el resto lo cumpla. No se dejen llevar por la imagen que está allí, porque el salmo realmente es de género literario sapiensal y no corresponde al género literario. Pero bueno, en tal caso está para armonizar la presentación. Perfecto. Género literario profético. Es uno de los que de pronto más nos va a hacer reflexionar y estudiar este tipo de género. Utilizado por los profetas para denunciar en nombre de Dios la falta de fe y las injusticias, ayuda a reflexionar sobre estas situaciones. Y esto lo podemos ver nosotros desde el bautizo. ¿Qué recibimos con el bautizo? Ser sacerdotes, reyes y profetas. ¿Y qué es lo que hace el profeta? Anuncia y denuncia. Anuncia la buena nueva y denuncia lo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, un poco sacerdotes, reyes y profetas es lo que somos desde el bautizo. Muy bien, entonces ejemplo, un profeta, hay profetas llamados mayores y otros menores, eso lo estudiaremos más adelante. Jeremías es uno de los profetas mayores. En muchos de los casos hablaban de que los profetas mayores eran los libros eran más extensos, pero en realidad no tienen que ver solamente con lo extenso, sino con el mayor legado, contenido, en fin, pero no por amplitud. Muy bien. Veamos, ¿quién me ayuda con este ejemplo de Jeremías 22:13? Pero a mí me gustaría que más que lo lean de la computadora, y así podríamos ver diferentes versiones y me podrían decir, a ver, yo estoy leyendo de la Biblia de Navarra, o de la de Jerusalén, o la de latinoamericana, etcétera, la que tengas, y podríamos ir haciendo esas confrontaciones. Me gustaría que lean de su Biblia, pero si no, pues ya me alegraría que la lean de la pantalla. Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 22, el número grande, versículo 13, el número pequeño. ¿Quién me lee? A ver, le leo, hermana. Adelante, Ángel. No. Ay del que edifica su casa con injusticia, piso a piso, quebrantando el derecho. Hace trabajar de balde a su prójimo sin pagarle el salario. Mi Biblia es la Biblia de nuestro pueblo, Biblia del peregrino América Latina. Bien, son Biblias de versión popular para un mayor entendimiento, tienen sinónimos más accesibles al léxico popular. Muy bien. Solamente el ay de aquel, mira, solo el ay de aquel que empieza la primera línea me está reflejando un género literario profético. ¿Por qué? Porque obviamente te está anunciando lo que va a pasar, lo que puede pasar, en este caso, si es que no cumples lo que el Señor quiere, ¿verdad? Su voluntad. Ay de aquel que edifica su casa con injusticias y sus pisos violando el derecho. Tiene otra traducción. Sin derecho. Que hace trabajar al prójimo de balde sin pagarle su sueldo. Entonces, ay de aquel. Sin duda, si tú lees el contexto, es decir, el contexto es antes o después del texto. O también se puede referir al contexto de qué es lo que quieres decir con el texto. Solamente el ay de aquel está figurando una profecía, es decir, lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Vamos a ver cuántos géneros literarios alcanzamos ahora. El poético.
Expresan sentimientos, emociones en forma de poema. Está dentro también del género literario sapiensal. Entonces ahí sí está muy bien el Salmo. De hecho, Mariana, un besito ahí muy grande, que es la que el contenido me lo transforma en presentación y gracias a ella ustedes pueden tener mayor accesibilidad al contenido. Entonces, Salmo 5, el libro del Salmo, que es un libro sapiensal, poético también, sapiensal. Capítulo 5, versículo 5. Vayan buscándolo en la Biblia porque la idea es que se vayan familiarizando con su Biblia. No sean tan sabidos de que solamente quieran leer lo que está en la pantalla. Busquen en la Biblia. Hasta que la encuentren, yo sigo saludando. Ricardo Chela dice, por favor, agregar al chat. Tú puedes entrar al chat, Ricardo Chela, mucho gusto. Tú ingresas al link, los links están en el Face, en todas nuestras redes sociales. Ingresas al link según tu estado de vida o tu edad y ya estás allí ingresado. Y luego los coordinadores te van a coger los datos. Hola, Laurita, Teodora Montes de Oca, Magdalena Arias. ¿Cuál es el versículo? Bueno. Salmos 5:5. 5:5. 5, versículo 5. A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Yo tengo algo más corto que lo que dice aquí en el texto. A ver, ¿quién lo iba a leer? Carmen creo que lo iba a leer, ¿no? Tú no eres un Dios al que le gusta la maldad, ni el malvado tiene en ti acogida. Sí. Ya. Más sencillo. De la Biblia latinoamericana. Yo Muy tengo bien. la de Navarra, aunque es parecido. A ver, venga. A ver, Sarita, lee la de Navarra. Tú no eres un Dios que ame la impiedad. El malvado no es tu huésped. Muy bien. Ni el necio resiste tu mirada, eso obviamente es el del 6, ya va el 6, ni permanece el arrogante ante tus ojos. Sí, tú odias a los que hacen el mal. Sí se dan cuenta que a pesar de que no cambia el contenido, ni la Jerusalén, ni la Navarra, ni la latinoamericana, hay sinónimos diferentes. Entonces, uy, no, diferente, no dice diferente. Lo que es que al utilizar versiones, por lo tanto, con sinónimos diferentes, no cambia el contenido, más sí cambia los sinónimos. Muy bien. La forma en la cual está escrita, dice, expresan sentimientos, emociones. Por lo general, por ejemplo, los salmos, ¿cómo no va a expresar sentimientos y emociones si no hay mejor libro con el que tú puedas rezar sino con los salmos? Con todos realmente, porque se ora con la palabra. De suyo la lección divina es oración con la palabra. Y en este caso el salmo, los salmos, es uno, inclusive sugieren mucho empezar a estudiar la Biblia a través de los salmos, porque es el que, como precisamente expresan tantos sentimientos y emociones, es el que se puede ver reflejado tus sentimientos y emociones y poder comprender mejor la palabra que está expresada. Si tienen alguna inquietud en el chat, por favor, pueden mencionarlo. Principales géneros literarios, epistolar o cartas. Sí, este es otro de los géneros literarios, epistolar o cartas. Epístola, que significa cartas. En algunos de los casos ustedes encontrarán como sinónimo epistolar o cartas. Eso va a ser muy importante, decir, mira, este es otro género literario diferente. Bueno, ya estamos dando por lo menos lo que más podamos en datos para que tengan mayor sapiencia en el asunto. Las cartas eran el medio para comunicarse y para solucionar dudas o problemas entre las primeras comunidades cristianas. San Pablo fue quien más uso hizo de este género.
Ejemplo, vamos a ver, para adelantar un poco, iba a mencionar algunas cosas, pero para adelantar un poco, ¿quién me lee este ejemplo? Primera. Yo, hermana, yo podría. Muy bien, adelante. Primera de Corintios, pero vamos a darle tiempo. ¿Cuál es tu nombre, hijo? César. César Acosta. Sí. Muy bien, César. ¿Cuántos años tienes, César? 12. 12, qué alegría. Un besito, César. Muy bien. Mira, Primera de Corintios. Corintios también tiene 2 libros, dos cartas, primera y segunda. Corintios, capítulo 1, es el libro grande, es el número grande. Versículo 10. Adelante de César. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué Biblia es la tuya, César? La Biblia latinoamericana. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene otra traducción? Muy bonita traducción. Yo, hermana, de la Biblia de Jerusalén. A ver, Priscila, venga. Os exhorto, hermanos, por el nombre de vuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar, y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Entonces, os ruego, hermanos, es obviamente, podemos haberlo sabido si es que, como el otro, ay, el que no hace, le está hablando también a los hermanos. Pero en este caso era un profeta que por lo general se paran en las plazas, en los templos, y bueno, también Jeremías mandó o se escribió y sus discípulos también leían en las plazas y en los templos. Pero por lo general los profetas hablan a los pueblos, a las reyes, etcétera, para poder decir lo que va a pasar. Pero en este caso sabemos de sobremanera que San Pablo escribió esto a los hermanos a través de las cartas. A través de cartas. Muy bien. Otro género literario, casi me paso uno de los más importantes, llamado evangélico. Evangelio. Este género estaría constituido por la historización o la narración del querigma central del cristianismo. El mensaje es aquí lo histórico, mira que tiene que ver con algunos géneros literarios entran en los evangelios. Pero cuando hablo del género literario evangélico, tiene que ver principalmente del querigma central del cristianismo. El mensaje de salvación. El mensaje de salvación. Jesús ha muerto y ha resucitado por nosotros para salvarnos. Porque luego en los evangelios hay inclusive géneros literarios proféticos. Hay algunos géneros literarios, pero luego vamos a ver un poquito más esa parte mixta de los géneros literarios. Ejemplo, Mateo 15, 21, libro del Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo del 21 al 22. ¿Quién me lee? Cananea. Es el de la mujer cananea. ¿Vas a leerlo, Sacha? Ya. A ver, adelante. Después que Jesús salió de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. En esto una mujer cananea, venida de aquellos contornos, se puso a gritar. ¿Hasta dónde? Hasta ahí no. Palabra del Señor. Hasta ahí nomás. Hasta el 22 dijo, ¿no? Repito. Después que Jesús salió de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón.
En esto una mujer cananea venida de aquellos contornos se puso a gritar: Señor, hijo de David, apiádate de mí. Mi hija está poseída cruelmente por el demonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Ya, Jesús. aquí está otra cita bíblica. Yo estoy leyendo Mateo 15. Tú estás leyendo Mateo 15 del 21 al 22. Sí. Pero aquí está, en el ejemplo, está otra cita bíblica. Ah. Pero aquí dice Mateo 15 del 21 al 22. Sí, no, lo que te estoy diciendo es que es otra cita bíblica. Sí, bueno. Tú estás en lo correcto, sino que aquí en la presentación está otra cita bíblica. Sí, sí. ¿Ya? Como pasaba por allí Simón de Cirene, lo obligaron a la cruz, a cargar la cruz de Jesús. Llevar y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Bueno, entonces está hablando del evangelio, como habían hablado aquí. Jesús ha muerto y ha resucitado por nosotros para salvarnos. Esto en realidad está más adelante. Si es de Mateo, más adelante. Bueno, muy bien. Apocalíptico. Estamos hablando de géneros literarios, en este caso, el apocalíptico. Relato de revelaciones obtenidas mediante visiones y sueños, expresados de forma enigmática y simbólica. El Apocalipsis de Juan no tiene un mensaje de predicción del fin del mundo, ni nada por el estilo, sino que quiere ser un mensaje de esperanza para una comunidad cristiana que estaba viviendo la persecución, donde el peligro más grande era que ante esta situación tan desesperante abandonaran la fe. Abundan las visiones simbólicas, las alegóricas, enigmáticas, las imágenes sorprendentes y las especulaciones numéricas. Ahora, como ustedes verán, estos mensajes apocalípticos no solamente es del libro de Apocalipsis, que es el libro que escribió propiamente San Juan. También podemos verlo en Daniel, en Zacarías. Entonces, por eso les decía al inicio, los géneros literarios no es propio de que solamente lo ves en el Antiguo Testamento o solamente en el Nuevo Testamento. A pesar que el apocalíptico nos suena al libro del Apocalipsis y parece que solamente nos estuviera hablando de ese libro, pues no. Aunque hayan estas aristas donde está refiriéndose a revelaciones mediante visiones y sueños. Es decir, no está tratando una historia. Por lo tanto, nosotros no podemos, cuando leemos el Apocalipsis, leerlo de manera textual. Dentro de ello puede haber muchos símbolos. Por lo tanto, esas visiones y sueños está llena de retórica, llena de situaciones enigmáticas, sobre todo simbólicas, que tienen que ver con una interpretación, no solamente con una interpretación infusa, es decir, que el Señor le haya manifestado a través de otra visión o de un entendimiento revelado de lo que quiere decir este párrafo, este texto. Muchas veces tenemos que regresar, por ejemplo, a Daniel, a Zacarías, regresar a la historia, qué es lo que significaba esas palabras, qué es por lo general cuando hablaban de esto, a qué se referían. Y por lo tanto, eso me va a ayudar a entender el texto. Eso lo veremos un poquito más adelante. Por lo tanto, vamos a terminar aquí. Hablamos de terminar a las 9:45, ya son 9:45, así que terminamos con el ejemplo. ¿Quién me lee, por favor? Así es, Ricardo. El evangelio que leímos no era
No era Mateo, era Marcos. Eran las citas bíblicas de Marcos. Por eso no colindaba, por eso decía que Sarita estaba en lo correcto. Pero este texto realmente no estaba en lo correcto. Ahí estaba una errata. Era Marcos. Muy bien. Entonces, ¿quién me lee, por favor, el libro de Apocalipsis 1? Apocalipsis, este no tiene ni 1 ni 2. El libro del Apocalipsis, capítulo 1, el grande. Nicolás tiene levantadita la mano. Si mencionas algo, Nico. ¿Puedo leer? Del 1 al 3. Por supuesto, Nicolás, puedes leer. ¿Cuántos años tienes, Nicolás? 8. 8 añitos. Qué lindo, mira. 9. Ya vas a cumplir 9. Bueno, invitas a la torta. Te escucho, te escuchamos. Te escuchamos. Revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. ¿Cuál? El cual ha descuidado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Todo lo que vio, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Muy bien, Nicolás, me alegra muchísimo. Estamos en un estudio de Biblia familiar. Y están niños, jóvenes, adultos mayores, en fin. Aquí ustedes pueden ver, no voy a entrar yo a la explicación del texto porque ahorita no estamos en esta tarea. Estamos en la tarea de identificar el género literario. Y podríamos decir nosotros que este texto en sí puede ser profético, porque obviamente está anunciando algo que va a pasar. Sin embargo, se está dentro del género literario apocalíptico por el tipo de retórica que está empleando. De suyo dice, el cual ha atestiguado, me voy a quedar con esto, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Todo lo que vio. De hecho, empieza, revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Es decir, se la transmitió a través de una visión, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio, visión. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía. Es una profecía, pero al mismo tiempo con género apocalíptico, por la forma en la cual está manifestada. Y guarden lo escrito en ella porque el tiempo está cerca, sin duda. Está anunciando lo que va a pasar, por lo tanto, claro que es también profético.
Está en un género literario profético, pero también apocalíptico. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, voy a dejar una pequeña tarea, una facilísima tarea. Si ustedes ven, vamos a entrar la siguiente parte a explicar en el resumen, no me adelanto para no tomarme más tiempo, pero ustedes verán en este cuadro la distribución de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Yo les había dicho que el Pentateuco son los 5 libros, ¿no? 5 primeros libros. Decía que posterior al Génesis estaban el Éxodo, Levítico, y ahí nombraba Deuteronomio, pero faltaba el de Números. Y junto al Génesis era el Pentateuco, que es parte del libro de la Torá, que es la Biblia hebrea. Esos son los primeros libros. No me voy a extender en esto porque si no me extendería el tiempo y quiero ser fiel al tiempo. Pero luego ustedes verán aquí que de aquí ya puedo yo reconocer muchos de los géneros literarios en esta distribución. Ustedes verán 16 libros históricos, desde Josué hasta Judith. Libros sapiensales. Mira los libros sapiensales entre donde entran los salmos, los proverbios, etc. Luego lo veremos en la próxima clase. Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que obviamente están dentro del Nuevo Testamento. En esta distribución propiamente se podrían ver las cartas. 7 de Pablo, 3 discípulos, 3 pastorales. Todas ellas están escritas obviamente en el género literario de cartas o de epístolas. Luego las 7 cartas católicas. Las de Santiago, la primera carta de Pedro, es decir, de los otros apóstoles, ¿no? 7 cartas católicas. Mira abajo donde se distinguen los 18 libros proféticos. Y entre esos están los profetas menores y los profetas mayores. Yo les voy a pasar esto y traten ustedes, voy a pasarlos en los chats, en los links donde ustedes han ingresado, para que ustedes puedan revisar lo que hemos visto y con mucho gusto revisen lo que vamos a ver la próxima semana, porque así vamos a poder intercambiar mayores riquezas. Pero yo les voy a recomendar algo que yo hice y siempre los recomiendo en los estudios de Biblia. Cojan su Biblia, cojan el índice y comiencen ustedes a distinguir los nombres, a familiarizarse con los nombres. Y un ejemplo sumamente fácil. Comiencen sencillamente a hojear, a pasar libro por libro. Ustedes caigan en cuenta como el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, caigan en cuenta ustedes. Vamos a ver, ¿dónde empieza el Génesis? Mira, después del Génesis, ¿cuál viene? ¿Qué libro viene después del Génesis? Éxodo. Éxodo. Después del Éxodo, ¿qué viene? Levítico. ¿Y cómo se van a dar ustedes cuenta? Claro, obviamente está aquí abajo porque Antiguo Testamento está seguidito, ¿verdad? Como ustedes verán aquí. Pero ustedes se van a familiarizar en su Biblia porque ustedes después del Éxodo van a seguir pasando la hojita, se termina el Éxodo. Si quieren pueden ver, si quieren, no es lo que les estoy pidiendo ahora. Si quieren pueden ver cuántos libros tuvo el Éxodo. Y de pronto después del Éxodo se van a dar cuenta que viene como título el siguiente libro. ¿Cuál es el siguiente libro después del Éxodo? Números. El Levítico. El Levítico, muy bien. Y si ustedes siguen pasando la hoja, van a ir a Números. eso. Y después
Ustedes van a seguir pasando la hoja, y lo importante de que ustedes pasen la hoja es que ustedes se van a familiarizar con su Biblia, se van a familiarizar en el orden de una manera fácil. Y ustedes parecen, si ustedes se tuvieran que leer de memoria, o mejor dicho, estudiar de memoria, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, posiblemente se demoran media hora. Pero, y después de la otra media hora ya se olvidaron. Pero si ustedes van con este secreto que les estoy mostrando, pasando hoja por hoja, hasta terminar, hasta lo que vayas avanzando toda la semana, un día ojeas 5 libros, estoy hablando de pasa solamente las hojas, el otro día pasas 5 libros más, 5 libros más, y así, cosa que hasta cuando lleguemos el próximo miércoles al próximo estudio de Biblia, yo te voy a hacer algunas preguntas, por ejemplo, a ver si se te quedó en la cabecita. Después de Crónicas, ¿qué libro seguía? Después de Primera de Crónicas, ¿qué libro seguía? Segunda de Crónicas. Ustedes me van a seguir. Segunda de Crónicas, porque ustedes van a caer en cuenta que tanto Samuel, Crónicas, Reyes tienen 2 libros, entonces naturalmente pues me voy a acordar más fácilmente. Trato hecho. ¿Está fácil o no está fácil esa primera tarea? Está fácil. Obviamente si tú vas a coger una Biblia evangélica que le falta 7 libros, no te va a salir las cuentas. No vas a terminar, como la idea es que termines hasta el próximo miércoles a hojear todo, entonces no vas a realmente a seguir un orden como el que corresponde, ¿no? Ahora, también es verdad que hay Biblias católicas que los salmos los ponen en una parte diferente que en otras Biblias, pero no se asusten. Aquí lo importante es que tú te familiarices con el orden de tu Biblia, te familiarices con los libros, porque de pronto yo te digo, a ver, búscame el libro de Maracaibo 3:4. ¿Existe ese libro o no? No, Macabeos, sí. No, Macabeos, Maracaibo, ¿qué? O el libro de Shakira 5:2. No, imposible, ¿no? Porque tú ya te familiarizaste del nombre de los libros y bueno, y más o menos en dónde está, en el Antiguo, el Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo te diga, a ver, busquemos la tercera carta de Juan, entonces tú sabías que esta yo la vi en la parte derecha de la Biblia, yo sabía que por aquí estaba y va a ser mucho más fácil que la encuentres y esa familiaridad con tu Biblia le vas a coger mucha más confianza y por lo tanto cuando entremos a situaciones más elevaditas que necesitemos de esa familiarización, vas a ver cómo le agarras el gusto. Muy bien, terminamos hasta allí. Le entregamos todo lo que hoy hemos aprendido a nuestra Madre Santísima y no olviden que este estudio de Biblia, cuando ya entremos, después de la introducción de la Biblia, cuando ya entremos a estudiar libro por libro, luego entraremos a la introducción del Antiguo Testamento, etcétera. Cuando entremos a estudiar el libro, siempre vamos a buscar 3 cosas. Primero, la Trinidad en sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo, vamos a encontrar a la Virgen María escondida en los libros, el silencio de María. Y tercero, vamos a encontrar en cada libro respuestas a las necesidades de la familia. Así que si ustedes se pueden ir haciendo preguntas que necesitarían encontrarse en la palabra de Dios, sería fantástico para ir haciendo un listado de preguntas y cuando llegue el momento ir respondiéndolas según la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo?
La pueden ir pasando en los links, en los chats donde están. Vayan pasando las preguntas o cualquier cosa. Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se conectaron como más o menos 70 personas entre las dos redes. Y sobre todo un aplauso a todos esos niños, jóvenes, adultos mayores, matrimonios, a todos los que están estudiando la Biblia en familia. Un aplauso para ustedes. 70 personas, incluyéndolas a usted y a mí, hermana Fabiola. Ya las tengo todas anotadas. ¿Cuántas? 70 personas, incluyendo su usuario y el mío. Y no olviden que después al finalizar de cada curso vamos a dar un certificado. Así que me alegraría mucho que ustedes siempre pongan los nombres porque ahí la hermana Marta con Carmen van a ir tomando asistencia para que al final puedan ser entregados sus certificados virtuales por cada curso de Biblia que vayamos haciéndolo. Y no olviden que vamos a empezar con la introducción de la Biblia, luego cómo se lee la Biblia, luego la introducción al Antiguo Testamento, etcétera. ¿Perdón? Luciana, mamita, tú tenías levantada la manito. ¿Puedes mencionar algo? Sí, es que yo tengo una pregunta. ¿Nos tenemos que conectar todos los miércoles a la misma hora? Todos los miércoles a la misma hora. De 8:30 a 9:45 son las clases. Todos. Pero yo les invito a que estén 5 minutos antes para los que ya se conectaron por Zoom, y para los que tengan todavía problemas de conectarse por Zoom, conéctense en media hora antes para que puedan las personas encargadas de la parte técnica ayudarles y que nadie se quede afuera y que entremos directamente a la clase, porque ya obviamente ya hayamos superado todas estas dificultades técnicas. Muy bien, nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón Eucarístico de María, ser la salvación del alma mía. No dejen, por favor, de darme sus sugerencias. Nos vemos. Nadie falta la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones. Dios las bendiga. Chao, mis. Chao, bendiga. Chao, mis. Chao a todos. Chao, Lili. Gracias, hermana. Gracias a ustedes. Gracias. Cuídese. Gracias, hermanos. Gracias, Marta querida. Gracias a todos. Dios me los bendiga.